Desde los estudios le damos la bienvenida a Andrés Seminario y Eduardo Reynoso, ambos conocedores de la materia de comunicación, el estudio de las campañas políticas, el comportamiento del electorado y también el trabajo de cada uno de los candidatos a través de sus equipos de trabajo. Cuánto ha influido en esta campaña, cómo se han movido las acciones y el electorado también, el peso que ha tenido dentro de este proceso electoral sui generis por los alcances de la muerte de un candidato presidencial, asimismo como el decreto de una muerte cruzada, nos los va a compartir en instantes. Empezamos con esa primera visión, Andrés, respecto a este proceso eleccionario. Los resultados preliminares obtenidos hasta el momento y quizás distantes a los datos que reflejaban las primeras encuestas cuando comenzó el proceso electoral. ¿Habla más de qué? ¿De las acciones que un candidato haya tomado en una última franja electoral, en una franja de las elecciones, o en un comportamiento del electorado que varió con hechos que le hicieron cambiar de opinión? Bienvenido. Gracias por la invitación, Andrés. Gracias a todos por estar acá en estos momentos. Mira, puntualicemos que efectivamente la data que tenemos todavía puede variar, ¿no? No es significativa. Exacto. Así es, puede variar, no podemos anunciar nada aún. Sin embargo, lo que creo que sí podemos hacernos como análisis de conciencia es el sicariato de un funcionario público y luego de un candidato, el debate, el antes, durante y después, la campaña perversa de fake news mejoró la participación cívica. Y si lo ves desde la perspectiva de ausentismo, pues no tanto. Pero si lo ves desde la perspectiva de haber tomado conciencia, haber pensado el voto y habérselo meditado y haber movido lo que hasta semanas atrás estaba previsto, definitivamente sí. Yo creo que cambió el entorno, yo creo que hubo... Además hay un tema interesante que creo que vale la pena mencionar, y es que ¿será que estamos ante una nueva generación de políticos? Porque si tú ves los que estarían en teoría en los primeros 5 lugares, son nuevos. Constituyen una nueva generación de políticos, una nueva generación de actores y actrices políticos. Partiendo, Eduardo, de esa reflexión que comparte Andrés sobre esta nueva generación de políticos y el hecho circunstancial de la muerte de un candidato y el hecho circunstancial de vivir en tiempos quizás los más temerosos de todos los tiempos en Ecuador, ha hecho que la meditación del electorado, cuando va a poner la raya a cada uno de sus candidatos, sea mucho más meditada que en otras ocasiones. ¿Por qué reviste tanta importancia el voto el día de hoy? El voto, Andrés, siempre ha sido emocional, pero hoy es mucho más emocional que antes, por una sencilla razón. Desde el punto de vista de la neurociencia podemos entender que en la conducta humana hay algo que se llama la necesidad de sobrevivencia. Y eso ocurre cuando el ser humano se siente de alguna forma atacado. ¿Qué es lo que pasó en estas últimas épocas? Sencillo, pasamos del desinterés político a un miedo de alguna forma constante. No por el último sicariato con Villavicencio, también empezó cuando estuvo el sicariato del alcalde de Manta. Entonces, en ese momento hay una especie de activación, una especie de sintonía con el miedo. La gente se pregunta, ¿qué está pasando? Ya sabías que estabas mal, pero no sabías que estaba tan mal como la situación que estamos viviendo, y en ese momento empiezan a engancharse con lo que yo llamaría el segundo hito que de alguna forma puede llegar a cambiar el tablero electoral, que era el debate. Que dicho sea de paso, el debate y el postdebate en general tuvo un rating impresionante que nunca antes había tenido anteriormente los debates. Entonces, ¿qué quiere decir? La gente quiso informarse cuando no estaba realmente informada. Y de ahí vino el tercer hito, que es bastante importante, que es estos últimos 7 días. Andrés muy bien lo mencionaba, este tema de la desinformación ha sido increíble, y aquí quiero hacer una acotación adicional. Creo que la herramienta de las encuestas, no todas, pero sí muchas, han sido una herramienta más de desinformación que de guía para el elector. Y eso también nos tiene que poner a reflexionar. Ya lo veremos entonces en el transcurso de este día con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Gisela y Andrea tienen más preguntas para ustedes.
Así es, Andrés. Al doctor Seminario, usted mencionó, doctor, que hay una nueva generación, o podríamos estar hablando de una nueva generación de políticos. Me llama eso la atención porque también hay un buen porcentaje del electorado, me parece que es del 34% más o menos, de jóvenes que van entre 16 y 30 años aproximadamente. Ese nuevo grupo de actores políticos que están ahora interviniendo, que están ganando en las elecciones, podría darse justamente por ese electorado joven que busca cosas nuevas, que no quiere lo mismo de siempre. Es correcto, por sobre el 30% del electorado es joven, que tiene una visión de país distinta a la que tenemos los que no estamos en esos rangos de edad. Y ahí creo que los dispositivos digitales han mejorado de una u otra manera estos formatos de participación. Sin embargo, yo tengo una duda que quiero planteárselas, y es: estos dispositivos digitales, estos aparatos, ¿mejoran nuestra relación con los distintos candidatos y mejoran nuestra relación con la democracia per se, o tan solo le están dando más poder para que los candidatos estén en nuestro bolsillo, estén más cerca? Que haya un manejo de imagen mucho más sofisticado y cercano también, y esto me preocupa. Y luego haya un encuadre de opinión mucho más ajustado a ciertas necesidades, no del elector, pero sí del candidato. Creo que lo estamos viendo, sí, creo que sí lo estamos viendo. Creo que ha afectado, definitivamente creo que ha afectado. Creo que eso nos va a llevar a un nivel de madurez cívica más grande también. Bueno, y para continuar con Eduardo respecto a esta última reflexión sobre el impacto que las redes sociales y el teléfono celular tiene en el electorado. Muchos, además de no ver el debate, por ejemplo, los que no participaron en el debate, sí consumieron y en demasía el post-debate. Los extractos que cada uno de los candidatos difundía, los memes que también aparecían, las reflexiones que querían que sus equipos de campaña se concentren como mensaje final, que por las condiciones del debate quizás se podrían dispersar o no se podrían concentrar para su propósito. Pero ahí, ¿cuál es el manejo que este electorado debería darle al teléfono celular que podríamos decir, como lo concluías hace un instante, cambió su manera de ver a ese candidato solo por lo que pasó en el debate y el post-debate a través de la información que tienen en su teléfono? Esto es una secuencia, Andrés. Es una secuencia de varias cosas. Primero, hay que especificar, en el Ecuador, 8 de cada 10 personas no vieron nunca una propuesta electoral, ni siquiera del candidato por el cual votaron. Primera cosa importante. Segunda, hasta el día de ayer, el 24% de las personas estaba indeciso, no sabía por quién votar. Y de los que estaban decididos, el 22% decían que quizás pudiesen cambiar el día de hoy su voto. Y a esto yo quiero llevarlo a un plano un poco más común. A lo que le llamo el efecto del chat de las tías. Si ustedes entienden, el chat de las tías es ese mensaje que te llega, te preguntan, te dicen, me han dicho esto de este candidato, he visto tal encuesta. Y de ayer para acá he visto efectos donde una persona llega a cambiar a veces no solo de candidato una vez, sino 2 y hasta 3 veces. Entonces, aquí el tema es que mucho más influyente va a ser el celular y cualquier tipo de tecnología, las redes sociales inmiscuidas en ellas, que el criterio. Así que la responsabilidad está en uno, en informarse. Como ciudadano debemos de tener ciertas cosas muy bien entendidas. El conocimiento no se delega. Nosotros debemos de informarnos en todo el proceso, porque de todas maneras, quiero decir algo, la mejor forma de conocer a un candidato no está específicamente en la campaña, donde como cualquier venta vas a tratar de resaltar los puntos positivos de cualquiera, sino en la historia, en lo que has hecho en su pasado, en su currículum. Entonces yo invito un poco a la ciudadanía a ese tipo de reflexiones para no ser tan susceptibles a ciertas campañas que en algún momento pueden desinformar. Antes, Andrés, de darle paso a Andrea, sí. Solo un segundo, porque mientras estamos en vivo estoy recibiendo mensajes del WhatsApp de la familia. Sí, de la tía o no. De las tías. La pregunta es, ¿los nuevos medios, porque son nuevos medios, aportan valor? Y la respuesta es sí, en la medida en que eres auténtico. Cuando tú ves un candidato demasiado maquillado,
no funciona tan bien, porque se supone que esto no es disruptivo. Hoy es parte de la identidad orgánico, que vas es natural. construyendo. Exacto. Entonces, en la medida que las candidaturas usaron estos nuevos medios de una manera auténtica, funciona bien. Mira Milei en Argentina. Es una de las explicaciones del triunfo de Milei en Argentina. El haber sido muy auténtico, incluso tú notabas fallas de él en sus registros de redes ¿Quiénes sociales. fueron más auténticos en esta campaña a través de las redes sociales? Que quizás por ahí puede estar gran disputa de los votos. Yo creo que no solo lo que el candidato generaba, sino lo que sus equipos y luego sus evangelizadores, aquellos que no son parte de sus equipos, pero que creían en ellos, empezaron a construir. Y es lo que en las últimas encuestas empezamos a ver, ¿no? Se refleja ahí. Andrea, tenemos otras preguntas desde Quito. Así es, quisiera preguntarles también a los expertos qué función también lideraron incluso las esposas. Ustedes decían algo muy importante sobre este carisma que pudieron haber tenido los candidatos, pero por ejemplo vemos tal vez una tendencia pequeña, pero al final del día tendencia ya de Daniel Noboa, que no era, digamos, un Javier Hervas en 2021, pero sí su esposa, es decir, mucha conexión en redes sociales con la ciudadanía. ¿Cómo ustedes entonces califican esa competencia que ahora se le dio a ella, por ejemplo? La familia siempre va a ser un factor importante dentro de cualquier candidatura por varias razones. Primero, porque humaniza al candidato. Miren, es verdad que cuando alguien está en una lid política se lo ve como una persona que a la larga quiere unos votos y es un candidato como tal, pero todos nacimos siendo seres humanos, no candidatos en sí. Por ende, nosotros queremos, los votantes, tener afinidad con humanos, que de eso se trata la conexión. Y en la medida en que cada uno coge un rol diferente es donde ocurre todo lo contrario, la desconexión. Entonces, la familia es una de las cosas más importantes, de los valores mucho más resaltados en el ecuatoriano y diría yo también en el latinoamericano. Desde el punto de vista de la neurociencia, cuando pongo un electroencefalograma en el cerebro de la persona, en la cabeza, para entender justamente cuáles son las palabras que más impacta en la mente de la gente, quiero decirles que no hay ninguna que haya superado la palabra familia, porque familia es valores, familia es estabilidad, familia es el tesoro más grande. Por ende, una de las maneras en que alguien debiera referirse hacia otro es hacia su familia, porque es lo que más importa. Y yo creo que de alguna manera ciertas candidaturas lo han empezado a usar y lo han empezado a entender. ¿Y qué nos pueden decir acerca del discurso, de la propuesta? Porque si bien están conversando aquí sobre el tema de cuán carismático pudo ser el candidato que hoy movió el tablero, que se acercó más a la segunda vuelta, ¿qué hay con la propuesta? Porque el debate definió mucho el panorama que hoy estamos viendo en la tendencia, ¿no? ¿El discurso y la propuesta esta vez fueron importantes? El discurso es extremadamente importante. Yo quisiera hacer un ejercicio muy simple. Aquí hubieron 3 tipos de candidatos. El candidato que trató de abarcar al Ecuador desde el punto de vista de la integralidad, es decir, hay muchos problemas y todos tenemos que solucionarlos. ¿Okay? En este caso específico fue Otto Sonnenhorner y también inclusive Luisa de la Revolución Ciudadana, con un modelo de gestión en la cual de alguna manera pretendía un poco mostrar el hecho de lo hemos hecho antes, podemos hacerlo ahora. Habían otros candidatos que eran los que impulsaban causas, Hervas, Yacu, que de alguna forma estaban hablando no de los dolores de la sociedad específicamente, sino más bien de cosas positivas, cosas frescas. Y hay un tercer grupo, que era un grupo minoritario, que era un grupo que de alguna manera no estaba peleando los primeros puestos en el tablero electoral, que eran los especialistas de algo. El especialista anticorrupción, el especialista en seguridad. Por mucho tiempo ellos estuvieron en un 5º, 4º, 6º puesto. Pero ¿qué fue lo que cambió? Cambia el contexto y en el momento en que cambia el contexto genera un camino de conexión importante con aquellos expertos. En las primeras investigaciones que se realizaban nos dábamos cuenta que la gente quería una dualidad, fuerte con los malos,
pero solidario con los buenos. Eso era más o menos el ambiente que de alguna forma se planteaba dentro del tablero electoral. Sin embargo, en el momento que ocurre lo del fallecido Villavicencio, cambia absolutamente todo y se ponen en modo sobrevivencia. Y en esos momentos se empiezan a buscar cosas que no se habían buscado realmente en la primera parte del proceso de estas elecciones. Así que lo que estamos viendo hoy es el resultado de eso, pero también del entendimiento de la elección del 2021. ¿Por qué? Porque en el 2021, a diferencia de las otras elecciones, donde todo era un tema de correísmo versus anticorreísmo, habíamos visto un tercer efecto. Había correísmo, anticorreísmo y una zona antipolítica. Unas personas que ya no querían estar hablando de si estaban a favor o en contra de Correa. Personas que de alguna manera lo que querían era algo totalmente fresco, que no exista confrontaciones, que hablen de cosas positivas, que te ayuden a soñar. Y esa parte, justamente que en años anteriores fue un poco abarcada quizás por un Yacu, por un Herbas, hoy tenía que ser cubierta por alguien. Y el debate parece ser que fue la respuesta para muchas personas de quién podría llegar a ser esos alguien. Déjame hacer una puntualización. Creo que debemos entender que discurso no solamente son las palabras. De hecho, es función de tres variables. Si lo queremos ver históricamente, Ars Retórica, Aristóteles, 2000 y tantos años, habla de etos, logos y patos, la reputación, el contenido y las emociones. Yo prefiero definirlo como contexto, contenido y ritmo. Es decir, la puesta en escena, que va más allá de las palabras, el entorno en donde haces la puesta en escena, y luego la velocidad de las emociones que debes ir generando, porque esto se trata de una conexión. ¿No? La democracia no es otra cosa que tratar de conectar con mayorías. De eso va. El juego de la democracia es tratar de conectar con las mayorías para en estos momentos como hoy, obtengas el mayor de los votos. ¿No? En esta parte del juego. En funciones es otra historia, pero en esta parte pasa por ahí. ¿Y ha tenido que modificarse drásticamente, Andrés, las campañas tomando en cuenta el corto periodo en el que han tenido ellos para difundir sus mensajes en todos los medios tradicionales para volverla más efectiva y no incluir este también corto periodo de gobierno que van a tener que enfrentar? Creo que eso quizás no ha estado dentro del electorado al momento de designar uno u otro candidato, ni de los propios candidatos centrarse en decir vamos a estar en un periodo corto. Tú sabes que en realidad creo que eso es un prejuicio que tenemos todos. Las campañas históricamente tienen una fase inicial en donde presentas al candidato, en donde construyes su etos, su reputación. Una segunda fase en donde presentas su plan de gobierno, cómo vas a solucionar los problemas de los distintos electores, y una fase final en donde pides el voto. Estuvieron las tres etapas, y estoy siendo reduccionista por tiempo, esto es televisión. ¿Las tres etapas estuvieron presentes en todas las campañas? Sí, estuvieron presentes. Más allá de que conocieras a algunos candidatos, a la mayoría no los conocías. Pero todos tuvieron que pasar por esa etapa. De decir, yo soy esta persona y bajo ese contexto es válido que votes por mí. Y luego, este es mi plan y luego vota por mí. Eso sucedió. Entonces, creo que claro, si lo ves desde la calentura de casa y no desde la frialdad del análisis, además usando sesgo de retrospectiva, lo estamos viendo todo hacia atrás, que es más fácil de analizar. Piensas que hubieron etapas que no se cumplieron, pero es que sí se han cumplido. Para finalizar, antes de la pausa solamente, su comentario respecto al nivel de alcance o expectativa que los candidatos creían tener antes del debate y lo que quizás causó sorpresa después de él. ¿Consideran que los candidatos midieron que iban a tener un impacto como el que se supone ha tenido en este momento su participación en el debate justamente, Eduardo? A ver, la creencia siempre ha sido que el debate no influye en el voto en la medida en que salgas normalmente bien. O sea, si sales bien, sabes que no te va a sumar. Si sales mal, sí sabes que probablemente te vaya a restar. El punto es de que este debate específicamente nos está mostrando lo contrario. Nos está mostrando que sí puede mover contundentemente el tablero electoral. Pero quiero atarlo un poco a los comentarios que dijo Andrés muy acertadamente en este momento. Hay tres etapas: la etapa del lanzamiento del candidato, la de la propuesta de campaña y el pedido de voto. Es verdad. Ahora, desde el punto de vista de aire, de las campañas, ahora, desde el punto de vista de las estructuras, que es el tierra, el puerta a puerta,
no se cumplió con una fase que normalmente se toma un año, 2 meses, que es ir a tocar las puertas, conectar con las personas, hacerse conocido y sobre todo tratar de generar esa credibilidad o ese nivel de confianza. Entonces llegas a una competición como esta un poco en frío. Se cumplen las 3 fases, sí, por eso todas las candidaturas tuvieron problemas para conectar, porque no tuvieron ese año, 2 meses que normalmente tienes para recorrerte todo Ecuador y tratar de generar por ese lado unos espacios también.